La nota del día y tiene que ver con uno de los estrenos argentinos que renovaron la cartelera cinematográfica este jueves. Estamos hablando de la película Como el Mar y para hablar de Como el Mar tenemos a su director Nicolás Gil Lavedra acá con nosotros. Javi, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va todo? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. A ver, primero, Empecemos. empecemos con Como el Mar. Estábamos hablando y dijimos, a mí me gusta contar lo que no sale al aire, ¿no? Y digo, es la primera vez casi que estamos así en vivo haciendo nota. Podemos hacer un paréntesis para la gente. Claro. Con Javi nos conocemos desde el 2006 o 2007 en el Festival de Punta del Este, cuando yo estaba presentando un corto y él estaba cubriéndolo como periodista, y desde ahí nos hicimos muy amigos y es como mi mano izquierda en el cine, me ayuda, lee los guiones, me aconseja y me acompaña. Digo, hay que cerrar este paréntesis para... Bueno, sí, para que sepan, la cordialidad, que no es fingida ni demás, nos conocemos y bueno, nada, yo siempre lo digo cada vez que se estrena una película tuya, nuestra amistad, que no invalidaba las Para opiniones nada. que podía emitir Sos el más sobre duro las encima, en general. películas, pero eso va por privado, no va en público. ¿Cómo llega Como el Mar a tu vida? Bueno, hace como en el verano del 22 me llama Zoe, que tenía... yo ya había leído la obra de teatro, ella iba a hacer esta historia en una obra de teatro en el 2019. Zoe Zoe Hodgman, Hodgman, la que ya protagonista, había trabajado con vos en Las Grietas de Jara. en Las Grietas de Jara, y habíamos hecho, en el 2019 habíamos hecho Ana Frank, La Ventana y el Árbol y Ana Frank, un unipersonal, todo ese año. Y bueno, en el 22 me llama, me dice que lo habían adaptado para... En realidad había intentado antes, yo cuando lo leí dije, esto le falta, es una obra de teatro y todavía no, le falta el lenguaje cinematográfico, al menos en el guión. Y en el 22 me llamó, tenía ya una versión más de cine sobre la historia. Y ahí me embarqué. Bien. Dudé, por supuesto, porque era la primera vez que hacía algo que no era 100% mío, que no nacía de mí, pero nada, me pareció tenía ganas de filmar y claramente había temas en la historia que me conmovían y que yo sentía que podía aportar algo. Ahí hay algo claramente, lo hemos hablado, que tiene que ver con el tema de la identidad primero, ¿no? Digo, que atraviesa desde inicios de Identidad Todo. Perdida, el corto, Verdad y Verdadera, La Grieta de Pero no Jara. es buscado, es muy gracioso porque no es que digo, bueno, vamos a hablar siempre, es como elijo las historias y voy encontrando que ese tema está ahí y es algo que claramente me va llevando a mí más que yo a ese tema. Está bien, no, te convoca y de alguna manera te sirve también para apropiarte de un material que por ahí no es exactamente tuyo y entonces desde Sí. ese lugar donde tomo las cosas. Yo digo, recién dije Identidad Perdida, ¿no? Tu corto. Mm. Y entonces voy a decir algo que tiene que ver con eso porque creo que es una característica de tu cine. Cuando vi Identidad Perdida y vi el primer plano, el plano detalle de las manos de Norma Leandro, arreglando Con una una flor, plantita, una sí. flor una maceta ahí, mientras está a la espera de que llegue alguien, dije, acá hay algo en los detalles. Hay algo que, no sé, porque ahí era lo primero que había visto, todavía no había filmado nada más. Y eso se repite, me parece que hay algo con vos, con cómo reflejar historias de vínculos, pero a través de un detalle que lo hace más vívido a ese vínculo que se está atravesando. Yo intento pensarlo siempre en mi vida, ¿no? Y en mis lapsus en el día, en donde evoco o me quedo colgado mirando algo o me acerco hacia un objeto y me parece que cuando cuento a los personajes o a mis personajes en mi cine, cuando me lo apropio, también les agrego eso, ¿no? Creo que hay algo de lo pequeño y de lo íntimo que cuenta mucho. Y prefiero despojarlo por ahí de palabras o intentar despojarlo de palabras. Muchas veces se puede, muchas otras no, porque hay que pasar información o lo que tenga que ver con la escena, pero intento que eso esté todo el tiempo obviamente hay escenas y escenas, pero digo, ir a algo chiquito. Aunque sea una acción chiquita del actor, que por ahí no es que lo hago En 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 primer plano detalle, plano, sí. ni un detalle, sino arrancar una escena con algo cotidiano. Pienso por ahí ahora en Como el Mar, en el momento en balizas con Sofía, que empieza haciendo un té y después
se encuentra ella y puede hablar de alguna manera. Pero constantemente intento como ir a eso. Bueno, el personaje de Zoe también en la carpa, digo, como ir de lo chiquito y lo cotidiano y de cosas que uno podría estar haciendo pensando en otra cosa, pero que lo que está sucediendo, o la trama o el conflicto, están constantemente, ¿no? Les contamos a los que todavía no vieron Como el mar, la historia de estas dos mujeres, una más joven, pero otra también, no tan... Dos dos- hermanas y madre e hija, lo podemos decir. Lo podemos decir, bueno, Sí, yo no quería yo lo digo siempre. yo Yo no ya lo quería digo spoilear siempre. nada. En este viaje que atraviesan, y como todos sabemos, una road movie, el viaje es un viaje exterior y un viaje interior, camino a Cabo Polonio y camino a encontrarse, a encontrar, a revincularse. Y de ahí va la película y de ahí uno puede desprender un montón de temas que tienen que ver con este mundo femenino, Sí. por un lado, y también, obviamente, las maternidades, las diferentes maternidades, los diferentes modos de Y lo maternar. que se espera, ¿no? Sí. Para mí. Yo creo que lo que viene de alguna manera a romper un poco esta historia es qué se espera de una madre o qué se espera de una mujer en determinada situación y intentar atravesarlo o cuestionarlo sin juzgarlo. Sí. Que eso es lo más difícil siempre en lo que hago, que es quitar mi juicio y de alguna manera que mi cámara acompañe y sea, no te digo un personaje más, pero vaya acompañando ese viaje sin juzgar esos personajes, ¿no? ¿Cómo fue, digo, Zoe Hochman, Sofía Gala Castiglione, Carmen Maura, para tirar tres nombres, ¿Qué tres nombres? nombrecitos? ¿Cómo fue el desarrollo de la filmación? Digo, filmaron en Uruguay, fueron allá, por eso esta vuelta creo que debe haber sido la primera película en la que no Que no pude ir, estuviste. no pude en ningún momento ver filmación, pero bueno, ¿cómo fue todo eso allá Nos en fuimos a Uruguay? Uruguay para que no vengas. Claro, No, mentira, no. ahora sí, sí. No, fue increíble, digo. A mí me gusta mucho trabajar con los actores. Sí, sí. Es donde más me encuentro y donde más me da creatividad después para ver qué hago con la cámara, qué hago con la puesta, desarmar las escenas, destruirlas totalmente y después volver a armarlas según una sensación o según, nada, una intuición de lo que pasó en el ensayo. Eso es lo que más me divierte. Y con Zoe tengo ya un tipo de diálogo que nos miramos y nos entendemos, que lo que le pido, ella es hiper talentosa y muy estudiosa, entonces es como fácil. Ujú. Sofía lo que tiene es una profundidad y una intuición que va por Al otro otro lado. lado y a mí me encantaba porque venía también, rompíamos la escena, armábamos al personaje, lo desarmábamos, intentábamos ver dónde estaba, en qué momento era del personaje. Hicimos un trabajo también, más que nada con ellas dos, de cada escena tiene una vida propia de muchos matices, que no es solamente el dolor de la mentira o el rencor porque le ocultaron algo, sino que hay un poquito de humor, hay un poquito de amistad. El vínculo no es un vínculo A o B o blanco o negro, sino que es un vínculo que va y viene y en todas las escenas va y viene constantemente. Y ese laburo fue en ensayos y después, bueno, en escena según esto, cómo íbamos viendo que salía y cómo lo sentíamos. Y después con Carmen, bueno, con Carmen lo que hicimos fue un buen trabajo previo, todo un día, que yo justo cuando ella confirma que hacía la película y daban las fechas, porque ella estaba haciendo una serie para Apple en ese momento de Eva Longoria, que le daban tenía un parate como de un mes y ahí ella podía viajar a Uruguay. Ella dice, bueno, digo que sí, pero lo quiero conocer a Nicolás y ensayar. Yo justo estaba de vacaciones en España, previo a lo que iba a ser la preproducción, había otros nombres de actrices dando vueltas, estuve todo un día en donde lo que hacíamos era leer la escena, desarmarla, pensar en el personaje y la función de ese personaje, porque como toda road movie, cada personaje secundario con el que se encuentran ellas tiene una razón de ser y que va más allá de ellos, sino que es para ellas. Y es para el vínculo de ellas y lo que estamos contando del viaje de ellas. Y laburamos eso y también hicimos, que es lo más común, ¿no? Conocerse, ir a almorzar, hablar de la vida, de la familia, hablar de su maternidad, porque en una película en donde lo femenino y la maternidad está todo el tiempo, también
yo quería ver a ella qué le movía de este tema. Ella fue madre y también tenía todo un tema con su maternidad y me parecía que era interesante también desde ese lugar. Y después, bueno, lo que hicimos fue ensayar los 3 por Zoom, como se podía, y ella llegó 2 días antes de su rodaje, cuando nosotros ya habíamos empezado la película, nosotros ya estábamos haciendo las escenas del camión en Uruguay. Y bueno, juntarnos después del rodaje, pasar textos. Ella estaba muy asustada con el acento y la manera de decir. Y lo que hicimos fue nada, quitarle esa presión, que nos escuche, que salga como salga, ¿no? Y después, bueno, practicar un poco el flamenco, entender un poco qué iba a pasar esos días. Y fueron nada, 3 días de rodaje increíbles. Eh, y a ella le costó mucho irse después, porque venía esto de una serie muy grande a algo muy chiquito, hecho con gente hipertalentosa, pero con otro ritmo, que es Uruguay, en donde está el mate, está otra parsimonia, y por más que teníamos 3 escenas por día y no parábamos, ella estaba ahí como una nena mirando todo, y cuando cerramos, me acuerdo que la última toma de ella fue la del flamenco, eh, se largó a llorar mucho y muy fuerte, y fueron como 10 minutos de agradecimiento para todo el equipo y después seguía muy conectada con nosotros, como que constantemente a mí me escribía cada 3, 4 días cómo están mis niñas, le mandaba alguna foto del Polonio y me decía que van a estar ahí con ustedes, y después les escribía a ellas, les mandaba videos, como que de alguna manera lo que hace el personaje de Carmen, que es unirlas para el viaje, que es esta tía, también pasaba un poco en el rodaje y estaba todo el tiempo preocupada por nosotros hasta que la pudo ver y nada, ya fue distinto, ¿no? Otra cosa. Vamos a una pequeña sorpresita, si les parece, a nuestra producción, porque tenemos un saludito. Esto hay que... Luis y a todo el equipo de Cinefilia, una pena no poder estar ahí con ustedes y con Niquito, que ya lo extraño. Les mando un beso enorme. Los espero en el cine para ver Como el mar, una película hermosa que hacemos con Sofía Gala, Carmen Maura, dirigida por Nicolás Gilavedra y escrita por Gustavo Gersberg y quien les habla. Fue mucho trabajo, hacer cine, hacer películas es mucho trabajo, pero es una hermosa recompensa cuando se estrena, sobre todo en salas de cines. Así que ahí los esperamos para festejar juntos esta experiencia psicomágica que es ver una película. Beso enorme. Ahí estaba Zoe Hochman saludándonos, no está acá en Argentina, entonces bueno, nada, no quería perderse la oportunidad de mandar Divina, saludos y de divina. hablar un poco desde donde está, desde Uruguay. Hay algo en la película que obviamente podría haber sido un drama, en quedarnos enclavados ahí. Vos recién dijiste algo del humor, que obviamente se cuela, también aparece, da como distensión, da como una cosa de aflojarse y crea otra cosa. Es que yo pensaba todo el tiempo, digo, lo más fácil era más que nada en el personaje de Zoe, en Azul, un personaje adolescente enojado con la vida y enojado con la mentira, que constantemente hacía una escena. Y Que estaba con todo su derecho que, de hacerlo, por supuesto, obviamente. porque que le hayan mentido su identidad toda la vida, merece Sí, eh, escándalo constantemente bien adolescente. Pero la idea no me quería quedar ahí. Me parecía que el vínculo iba mucho más allá de eso. Y ahí es donde también se juega mi visión de los vínculos y mi visión de la gente. Digo, nos podemos equivocar, podemos hacer doler, nada, de todo. Pero mi mirada tiene que ver, hay un poquito más de amor en estos personajes y Sí. en los vínculos. Y me parecía que quedarnos solo en el dolor no nos iba a dejar nada y estos personajes no iban a avanzar. Entonces el dolor está siempre, está en todas las escenas. Digo, si yo me pongo a ver cada escena, lo voy a ver y sé que está. Por ahí hay gente que no se da cuenta, pero digo, está. Ahora bien, ¿cómo hacía para que este vínculo evolucione o este vínculo se encuentre y se desencuentre sin entrar solamente en ese dolor, ¿no? O en el reproche de la mentira? Porque además, el personaje de Paula es un personaje muy cerrado. Así como es de libre, está encerrado en una mentira y en un pasado que tampoco la deja a ella ser libre, y me parecía que entrar en un reproche de preguntas y respuestas y tener toda la información tampoco funcionaba con estos personajes. Mi manera es, avancemos. Digo, avancemos en el viaje.
y después vemos qué va pasando en este vínculo. Pero no me quería quedar solo en un sentimiento y intentamos poner todos esos grises que son la vida, digo, que nos pasan a todos en nuestra vida, con nuestras familias, más allá, obvio que acá entramos en una mentira enorme y en una sustitución de identidad, si lo queremos llamar así, que sí, pero hay mucho más que eso, porque en definitiva la hermana mayor siempre fue su hermana mayor e intentó darle lo mejor como hermana mayor, digo, y para mí es un viaje de aceptación la película, es un viaje de aceptación entre estos dos personajes que constantemente se hacen ruido, porque Paula tampoco soporta las maneras de ser de su hermana menor, su hija, y al revés. Entonces digo, las dos tienen que aprender algo y las dos aprenden algo en el viaje y las dos se aceptan. Digo, yo no creo en el perdón en este caso y en varios. Me parece que el perdón es más para uno que para el otro, es una necesidad propia. Y me parecía que lo hablamos mucho con Sofía esto, porque Sofía también quería generar empatía con su personaje y tampoco quería que lo ubiquen en un lugar en malvada, sí, porque no está bueno. Y dijimos, no, trabajemos estos grises, digo. Que haya gente que te entienda y que va a empatizar, y después hay gente que no, y no importa. Lo que importa es que tu hija o hermana avance con vos. Y no digo que te perdone, pero sí que te acepte con tus falencias y con tus miserias, ¿no? Y digo, para mí eso es la vida y somos todos, y lo aplico con mi familia, lo aplico con mis amigos, lo aplico con mi pareja, digo, intento aplicarlo constantemente y me parece que eso también está ahí, y está en mis personajes en general. Uno piensa en Jara, en donde los personajes son malos, y también aceptemos cómo es la vida, digo, y lo mismo, bueno, en Estela más que nadie. Sí, totalmente. Hay un riesgo, entre otros tantos que tomás, que es ese comenzar la película en media res. Ya estamos como en el viaje, no sabemos nada de los personajes, a dónde están yendo, la discusión que se da entre ellas dos, de no me hables, y la otra que le quiere contar el cuentito del viento, del kiosquero, de no sé qué. De repente vamos para atrás en el tiempo, nos enteramos un poco de qué es lo que les pasó a ellas y entendemos que esas primeras imágenes que vemos tienen que ver con el viaje que ya iniciaron. Para mí la película siempre empezaba en el viaje. A mí había algo de lo que pasaba previo al viaje que era como, me servía como prólogo y le servía la historia como prólogo, pero no era algo a develar más adelante, había que develar que es la hija, hay que decirlo al principio, porque no estamos trabajando el género cual misterio de en el segundo acto descubre que es la hija, sino ya lo quiero saber de entrada porque lo que elaboramos nosotros tenía que ver con todos estos colores en las escenas de la revinculación. Y probamos empezar directamente previo al viaje con la muerte de la madre y con el descubrimiento que es al toque. Y el guión tenía muchas más escenas en Buenos Aires, pero la realidad es que no... Lo que a mí me pasaba ahí es que no era lo importante. Y la película después terminó perdiendo como 20 minutos de cosas que no eran lo importante. Y ese flashback, porque es un flashback, a mí me encantan los flashbacks. Siempre digo que no voy a tener ninguno en mi película, pero después termino teniendo siempre algún flashback. Intenté que no sea así, pero había algo de empezar en un hospital, era tremendo. Era un montón. Sí. En un hospital, con cuándo es el velorio o el entierro, digo, era muy bajonero. Sí. Entonces, empezar con el viaje, con una pelea o con una discusión entre hermanas o entre dos personas que se nota que hay una cotidianeidad y hay un cariño, me resultaba como más interesante. Lo mismo, bueno, el nombre de la película está puesto en el minuto 7 u 8. Sí. Porque a mí me parece siempre, yo siempre digo que la película de alguna manera empieza ahí, empieza en ese ingreso a Uruguay. Sí. Todo lo otro es como esto, un prólogo para entender qué estamos contando. Exacto. Pero para mí la peli empieza en las rutas. Bien. Y es una película de donde se ve Uruguay, muy bello también todo lo que dijiste. No como... He leído algún colega que ha tirado como que era una postal, que la Secretaría, no sé si el Ministerio de Turismo, no sé cómo es allá en Uruguay, entonces era como, postales para vender Uruguay. No me pagaron como un PNT, debería chequearlo, pero a mí no me llegó nada. No, a ver, Uruguay por supuesto que tiene un sistema de tax rebate que si uno filma allá y con equipos de allá y con gente de allá,
hay una devolución muy importante de dinero, de invertido, porque es la manera de generar industria. Pero yo también intentaba, cuando hacía el scouting, tanto en Montevideo, en donde se bajan, intentar mostrar no lo que estamos tan acostumbrados, porque si nos fijamos de Punta del Este casi no se ve nada, No. lo que más se ve son los lugares en donde uno normalmente no iría, o al menos no si uno piensa en 2 semanas de vacaciones en Uruguay. Digo, no, la entrada a Cabo Polonio, que sea caminando, que sea atravesando balizas, que por ahí es algo que hacen los más jóvenes, o mochileros, Sí. o más hippies. Y esto, bajarlas en el cerro ahí en Montevideo, en donde se ve el puerto, en donde se ve el Palacio Salvo. Sí. ¿Salvo es? No sé. Sí. El gemelo del Barolo. Sí. Y lo mismo las calles. Lo que tiene Montevideo es que hay mucho muy reconocible, porque se ha filmado mucho ya ahí en el último tiempo. Sí. Entonces yo entraba a las locaciones o miraba las calles o esto, querían que filme por ahí en la playa Positos. Y yo decía, no, prefiero filmar en la playa Ramírez, que me parece un poquito más trash para este personaje. Me parece que habla más de Mecha que si la meto en Positos, que es una zona más tipo Palermo. O sea, Y así fue todo el tiempo, buscar las locaciones que tengan que ver con la historia y con los y con estos personajes. Sí, Digo, sí, el sí. camino de Paula, porque Paula también está desandando un camino y está volviendo 17 años atrás en su historia. Entonces también las locaciones no podían ser locaciones de publicidad. Entiendo que se ve hermoso, es verdad, se Pero- ve hermoso porque lo filmamos con un amor y tengo un director de fotografía del carajo que ya había hecho, yo a Germán Nochela, lo elegí porque él había hecho Los tiburones de Lucía Garibaldi, que a mí me ha parecido una gran película, que también no habla de esto, pero en una ciudad balnearia, un coming of age, de alguna manera tenía algunos temas y me gustaba mucho cómo mostraba esa playa. Por supuesto que si uno las compara en color no tienen nada que ver, porque esta es más indie americana, independiente, pero también todo está buscado y la manera en que contamos estos paisajes, la manera que las apretamos por momentos en la camioneta. Yo todo el tiempo intentaba que la cámara vaya con lo que ellas iban sintiendo. Y esto, después de una pelea, yo no quería estar afuera de la camioneta con la cámara. Entonces, después de una pelea, yo quería apretarlas contra el vidrio y que estén bien cerca y que se muevan mucho, porque el movimiento de la camioneta es inevitable. Y esa es la búsqueda. Obviamente hay escenas más logradas que otras siempre, pero la búsqueda va por ahí, porque la cámara también sea un personaje más y que Uruguay sea un personaje más. Porque Uruguay es hermoso, pero también tiene lo suyo, digo, en los bares, en las playas, estos lugares, Cabo Polonio, digo, es complejo, más allá de lo inhóspito para trabajar, porque no estábamos de vacaciones nosotros. No. También queríamos que eso se esté. Sí. Que no es una publicidad nomás de... No, es que no lo es. Hay un montón de escenas, pero digo, recuerdo, porque esto ya te lo dije, digo, ese momento de la barquera atravesando, que era como, no, eso tiene que quedar. Me Es encanta. Bueno, bellísimo momento, y ellas nadando. ahí ellas iban a cruzar caminando. Teníamos a la barquera en espera, porque cuando vimos que la marea estaba muy alta no podían cruzar caminando como hacen todos los mochileros, y estaba la barquera y es bárbara. Y lo mismo, bueno, cuando se meten al mar. Digo, en todo el viaje está el mar siempre, nunca se meten, digo. Y hay una cosa de cuando se liberan, poder volver al mar, que Sofía lo decía en ese momento y yo no le daba tanta bola, pero ahora más, esto del mar de alguna manera es el útero del mundo, entonces volver a ese lugar en donde se pueden encontrar, y había una frase que quedó en la película, pero que era muy difícil en texto, en el guión, que era que Sofía le decía que era su portal por una cesárea, tu portal. Queda hermoso después de que se meten al agua y no queda sobrecargado de drama ni como un cliché, sino que es como humano. No, totalmente. Y eso es lindo, ¿no? No, totalmente. Sí, ahí hay todo lo que significa el agua, digo, desde el lugar uterino a también un bautismo, un volver. Digo, el agua que puede ser igual, pero puede ser distinta. Me baño en este río, sigo haciendo el mismo, ¿no? Y era también el nombre del personaje, Azul, digo, había algo ahí que era como un imán y era difícil porque había que meterse en esa agua. Sí. Era helada, era en el medio de la nada porque es un parque nacional, Cabo Polonio, y esto era en una punta. Pero la verdad que nada, Rocha nos facilitó todo y pudimos ir 3 horas antes, estar ahí, filmar en las piedras, que también ninguna película filmó ahí. Entonces,
poder estar ahí era bárbaro. Justo cuando nosotros filmábamos, en Cabo Polonio estaba filmando Marina Glesser, La Ruptura creo que se llama. Entonces nos íbamos como turnando los lugares en Cabo, pero en todo lo que era la reserva filmábamos solo nosotros. Y esa llegada, nada, para mí era como súper importante. Es un montón. Nada mejor que ustedes, que son los que hacen cine, inviten a los oyentes del otro lado. Siempre decimos acá, vayan a ver cine al cine. En este caso, ¿dónde pueden ir a ver? Si tenés por ahí alguna... No, lo bueno, tenés. están todas las, no sé cuál es. Ay, esta parte que no la arreglamos. No, están todas están 30 salas en Cinemar, Palermo, Recoleta. Y para mí hay algo que quiero decir, estrenar en este momento es muy difícil porque nuestro cine está amenazado hoy por gente determinada, de un gobierno determinado, y nuestra cultura también está súper amenazada. Entonces, estrenar hoy también de alguna manera es como un acto de resistencia, y lo que me parece que así como todos defendemos nuestro cine, también estaría bueno que lo hagamos desde las salas. Hay grandes películas nacionales, Eureka de Lisandro Alonso, Paula Hernández con La Preciosura del Viento Carraza, digo, que no lo digo por mí, pero digo, vale la pena ir al cine, aunque sea a ver nuestras películas, porque si no, nos vamos a quedar sin cine y nos vamos a quedar sin nuestra identidad. Totalmente, las cosas se van a complicar mucho. Siempre lo decimos en Cinefilia, vayan al cine a ver cine, gran momento para que vayan, se rían, disfruten, tengan sentimientos, lo que les pase como el mar. Nico, muchas gracias por este ratito. Por favor, Javi, a todos ustedes. Y nos vamos a ir con el segundo tema musical que tiene que ver con Como el mar. Se llama Fin del Mundo, es un tema de Mille Gifres y está presente en la banda sonora de Como el mar.